Esteban, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola. ¿Ahí escuchan todos bien? ¿Listo? Ok, bueno, les voy a presentar ahí rápidamente el espacio. Están todos Y qué los mano, gente. estudiantes de multimedia experimental. Estamos Qué alrededor de chévere. unos 27, creo que son los estudiantes, Wow. de una manera transdisciplinar. Hay estudiantes de ingeniería, de telecomunicaciones, de software, ¿qué más? De sistemas y diseño visual. Son cuatro carreras que están acá. Agradezco bastante tu tiempo. Es para nosotros muy grato. Ya les conté a ellos, les coloqué un video de hace casi 20 años que te había grabado en una entrevista en Teusaquillo cuando estabas acá. Pero para que te conocieran. Y nada, pues la idea es generar como una charla. También mostré los materiales que tú habías compartido estos días y la idea es que todos tengamos también preguntas. Eh, yo había hecho ahí como una pequeña perfil, pero yo creo que lo más chévere de todo esto es presentarnos, ¿no? O sea, como nosotros nos conocimos hace muchos años, creo que tenemos alrededor de unos 25 años ya de parcería o más. Sí. Eh, Estuvimos como cofundadores, como les comentaba, de Nodos Cacharreo, de Nodos Somos Más, hoy en día es Nodos Cacharreo. Eh, él fue como de las ideas principales donde resurgió este proyecto. Fue docente de multimedia, o sea, hace muchos años, entonces fue muy inspirador porque a partir de ello, también cuando yo entré a la Universidad Nacional quería estudiar para ser un gran muralista, me encanta la pintura y el dibujo, y cuando me encuentro con todo el mundo de las tecnologías, de la multimedia, la hipermedia, ¿sí? De la síntesis de sonido, la electroacústica y demás, fue un giro total para la creación. Y tanto así que hoy en día pues ya me ven acá pues también como docente de multimedia y demás. Entonces, para mí es muy inspirador y de verdad una total admiración por tu trabajo. Y la idea también es que el grupo de estudiantes pues conozcas como esos grandes rizomas filosóficos que han sucedido durante tantos años. Y nada, pues Esteban Rey en su momento, cuando nos conocimos, fue siendo docente de la Universidad Nacional, pero pues ha transitado en muchos lugares. Entonces, entre ellos, pues nada, te dejo ahí a viva voz para que te cuentes sobre tu proceso. Y nada, estamos aquí súper atentos escuchándolo. Gracias, Alejo. Gracias por la invitación y gracias a la gente por estar ahí. Nada, agradezco mucho la oportunidad de conversar siempre. Pues no es algo que ocurre frecuentemente para mí. Entonces, entonces, yo vi la introducción que compartió Alejo con ustedes ellos recibieron ese correo, ¿cierto? El de Teams, Alejo, Sí, súper, sí, sí. Entonces, digamos, es como una de esas presentaciones profesionales, ¿no? Sí, yo soy lo que hago y lo que he hecho es esto, bla, bla. Pero me gustó mucho más poder tener la oportunidad de compartir el video de lo que estoy haciendo en estos días. Y una cosa más que quería mostrarles, porque ya vieron el prototipo 3D y lo que va del prototipo manufacturado, ¿cierto? sí, ya lo mismo lo acabamos de ver, Esteban. Exacto. Sí, entonces quería mostrarles, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si está funcionando eso o no. Entonces, esto que estoy mostrándoles aquí le llaman a esto un treatment. Eh, un treatment es como en el ambiente cinematográfico o de producción para televisión, un treatment es como lo que cuenta una versión ejecutiva, un resumen ejecutivo de un guión. Es más o menos eso. Eh, entonces estoy escribiendo un guión y esta es una escena en que
dos personajes de esta historia, que se llama Temblor, están conversando y en esa conversación o de lo que están haciendo en ese momento, ellos van a construir, ellas van a construir los prototipos que Alejo les acabo de mostrar. Entonces yo voy a contar rápidamente, como traducir rápidamente lo que está contando el treatment, pero va. Entonces, Camila es colombiana y ella está en Silicon Valley trabajando como técnica operaria, digamos, de lo que llaman aquí IT, que ustedes también saben, IT, eh, que es básicamente instalación de tecnología en casas, ¿cierto? Y Shailene es la hija de una cliente de Camila. Eh, Shai- el, el papá de Shailene es dueño de una empresa de tecnología genética. eh, y ella es como la hija, como puesta a un lado, porque el hermano ha sido como nombrado el sucesor del papá en la empresa. Y bueno, pero ella, Shailene, es científica en nanotecnología. Entonces, se conocen en esas circunstancias en las que Camila va a la casa de ella a reparar el internet, digamos, el internet se les cae y entonces Camila va a la casa de ella y ahí se conocen y forman una amistad. Eh, de esa amistad empieza a suceder una colaboración entre ellas. O sea, Shailene con su situación familiar y todo eso no le ve mucho sentido a, a pensar que lo que ella está estudiando y lo que ella está desarrollando como científica va a ser simplemente para enriquecer el emporio del papá. Y aparece Camila, que aparentemente es una técnica y no más, pero empieza a como contarle algunas ideas de lo que piensa eh, sobre cómo se ve o cómo se percibe el video. Entonces, el expertise de Camila es instalar home theaters, teatros en casa, ¿no? Entonces, esta gente, estamos hablando de tener un teatro en la casa, literalmente, que vale cientos de miles de dólares. Y a Camila le da risa porque en esa industria todo se trata de la alta resolución, ¿cierto? Y ya ha visto en los años, lleva años trabajando en eso y ha visto cómo se pasa del full, de la alta resolución al 2K, al 4K, al 8K. Y en la casa, especialmente de Shailene, hay super proyectores de cine digital y todo para ver películas de la DC Comics, que entonces Camila se burla de eso, como de tanta resolución para ver como imágenes que no son tan resueltas. Y entonces, bueno, pasa eso. Entonces, entre ellas dos montan un laboratorio eh, para trabajar una idea que tiene Camila y parte de su trabajo como colegas es caminar por una zona que en la historia se llama Latasia. Entonces, en la zona de Silicon Valley, que es donde yo viví hasta hace poco, eh, es, es como, les voy a mostrar rápido. Esta es la bahía de San Francisco, digamos, como se conoce. Entonces hay como cuatro zonas claramente definidas. Esta de aquí arriba es, aquí está San Mateo, aquí está todo lo de Apple, Microsoft y todo eso. Y es como la zona blanca, ¿no? Aquí todo esto, la zona blanca o blanca gay en el norte de la bahía. Eh, a este lado es la zona negra, digamos, como de población afroamericana, Oakland. Esta parte de acá es la zona asiática, de mayoría de gente hindú y japoneses. Y esta zona de aquí abajo es la zona latinoamericana, mexicanos más que nada. O digamos que esto, cuando uno dice mexicanos, no está hablando de mexicanos que cruzaron la frontera, sino espera México antes. Entonces, eh, a esta de aquí arriba en la película o en la historia se le llama Huaytasha, porque asiáticos hay por todas partes. Huaytasha
Afrasia y Latasha, la mezcla de asiáticos y latinoamericanos. Bueno, el caso es que ellas caminan esta zona de aquí abajo, Latasha, esta zona de San José, que es bastante particular. Ya empiezo a contarles rápidamente. Listo. Entonces, ellas están caminando, llegan a un centro comercial y es como una regla que pone Camila, como una regla que pone de juego que pone Camila, en donde tienen que caminar aleatoriamente. Bueno, eso tiene una serie de reglas. Pero entonces llegan a un centro comercial y se encuentran con un Best Buy que está lleno de pantallas de video mostrando películas o contenido. Y entonces Camila le dice a Shailene como, mira, estamos dentro de un cliché, esto es un cliché. La escena de la vitrina llena de televisores en las películas. Entonces le dice que si ella se da cuenta que estamos en ese momento dentro de un cliché. Y Shailene le dice que sí, que claro, que ha visto esa escena en películas como Brasil, Robocop, Day Life o incluso en Forrest Gump. Eh, como tratando de impresionar a Shailene de que ella tiene conocimiento sobre cine. A Camila, perdón, y Camila se ríe. Y Camila le dice que tienen que volver, que ahora en adelante sus caminatas nocturnas tienen que volver a esa vitrina. Y Shailene se pone brava porque justo estuvo discutiendo las reglas de Camila que decía que tocaba caminar aleatoriamente. Entonces, ¿cómo así que toca caminar aleatoriamente y van a volver a un sitio que eso traiciona las reglas? Camila no le contesta y en cambio le toma una foto a uno de los televisores que está mostrando una escena de entrevista con el vampiro. Entonces, hay algo que pasa en la película y es que la protagonista toma fotos, pero lo que sale en la cámara es diferente a lo que está viendo. Entonces, le toma una foto a Tom Cruise, pero sale esta foto en la cámara. Entonces, eh, bueno, lo que muestra es esta escena del vampiro todo bravo porque la periodista no lo entiende. Y Camila entonces le dice a Shailene como que para ella en realidad lo monstruoso de la película no son los vampiros, sino la amistad que hay entre los vampiros o entre el vampiro y el aprendiz de vampiro, que esa amistad para esa época, para ese tiempo en el que está retratado la película, esa amistad era monstruosa, no se consideraba que hubiera una amistad tan íntima entre hombres. Entonces, Shailene le pregunta que cuál de ellas es el vampiro y cuál es el que está entrenando el vampiro. Y, y Camila le responde que si no ha visto un video de Apex Twins que se llama Window Leaker. Entonces, Window Leaker es este video que no, digamos, en este momento no importa la música, pero es este video en donde es una situación de prostitución en la calle y pasa primero están estos muchachos como con las prostitutas y llega esta limusina y golpea el carro y lo manda para adelante y en ese carro llega como el cantante, que es como esta especie de demonio. Esto es como lo clave para mí, pues. Y bueno, el título de la canción Window Licker es como Lame Ventanas. Camila le dice como que ellas no pueden ser las únicas lamiendo ventana, como diciendo que hay paradas en frente de las pantallas, que ellas no pueden ser las únicas lamiendo ventana, que si ellas quieren tener alguna relación con esa ciudad de la cual están intentando aprender para el proyecto que quieren desarrollar, tienen que darle algo tienen que ofrecerle algo a las bacterias para que laman. Es eso ya lo que quería contar, qué pena si me demoré mucho en eso, pero eso que quieren ofrecer como vitrina a ellas es la maleta esa que van a cargar, la que ustedes vieron en el video que les mostró Alejandro para, para ser vista en los reflejos de los charcos, ¿no? Eso es. Bueno, ahora sí, preguntas si tienen sobre cualquier cosa, no necesariamente sobre el proyecto ni sobre lo que estoy. Entiendo
entiendo que lo que llaman la trayectoria de una persona, lo que yo he hecho en la vida, tiene algo que ver con, es lo que me ha contado Alejo, como en decisiones o en separaciones que tienen en en la academia en la que ustedes habitan, como eso de la separación entre las carreras, entre la ingeniería, el arte, el diseño. am, entonces, no sé si quieren, puedo hablarles también de eso, si tienen preguntas sobre eso. Eh, yo empecé estudiando ingeniería electrónica. Me aburrí cuando todo se volvió sobre celulares. Me retiré, estudié artes plásticas, escultura específicamente, y luego hice una maestría en teatro. Y gracias a esa maestría en teatro ahora soy otra vez un ingeniero. Yo tengo una pregunta. Adelante. No, mi nombre es Rubén Darío Camilo, me estaba preguntando mucho y o una percepción, más que una pregunta. ¿Usted está aislado al avance de la tecnología? Pues si alguien me puede transcribir, es que me queda muy difícil escuchar lo que ustedes dicen tan lejos del micrófono, pero si pueden enviarme el mensaje por chat o si Alejandro puede transcribir la pregunta para que yo la lea más clara. Ok, Que si, Eso, repetirla también, sí. pues, en pocas palabras, que si tiene algún problema con la tecnología, eres como aislado de la tecnología, no te gusta que la tecnología, el avance Ah, tecnológico del mundo no te llama la atención. mm, no, no particularmente, o sea, la tecnología en este momento está causando muchos problemas a nivel global en términos de sostenibilidad, ¿no? Uno puede tener diferentes opiniones o posiciones en relación a eso, como tanta, tanto poder como se le da a las opiniones últimamente en relación a lo político, ¿cierto? Pero más que nada, y esto exactamente lo estaba hablando con Alejandro, para mí la tecnología antes que nada es una palabra en la que yo trato de reconocer quién está mirando o quién está, a qué grupo pertenece la persona que está llamando tecnología a lo que sea que esté llamando tecnología. Eh, Generalmente cuando se habla de tecnología se pone en oposición a la naturaleza, ¿cierto? Eso es, no estoy diciendo nada raro, ¿cierto? Está la tecnología y su lado opuesto sería lo natural. Cuando tú me preguntas que si estoy en oposición a la tecnología, entonces supuestamente yo debería estar localizado a favor, tal vez, de la naturaleza o algo así. Pero ahí hay que, para mí es importante tratar de pensar cómo lo que nosotros llamamos tecnología para otras culturas es exactamente lo contrario, es naturaleza. Y lo que nosotros llamamos naturaleza para otras culturas es lo tecnológico, es lo humano. Entonces, no es que yo tenga problemas con eso, al contrario, me parece que es un problema que todos tenemos con eso como occidentales. Y frente a ese problema que todos tenemos, me parece bien interesante percibir, tratar de percibir la bisagra que hay entre nuestra herencia occidental y las culturas de las cuales también somos hereditarios, pero que fuimos de alguna manera sustraídos. No sé si eso responde lo que me estás preguntando o si quieres ampliar tu pregunta. Sí, quiero ampliar un poquito. Viendo el paso de la tecnología como está y vemos que las IAs están absorbiendo de una manera extravagante todo el conocimiento humano, porque ya es un hecho que ya casi el 50 o el 60% de la información humana la tiene la IA y que no sabemos qué pasa en el futuro cuando ya sea el 100%. ¿Qué opinión tienen al frente del problema? ¿O cómo podríamos en el futuro tratar de observar y orientarnos con este tema? Porque aunque tenemos ya el paso de los tiempos, nosotros estamos pasando, yo tengo 58 años, pero vienen generaciones creciendo que están en estos momentos entre 8 y 9 años, que no han tenido el privilegio pues, de manejar el computador puede ser, y que de aquí a que ellos desarrollen su conocimiento como debe ser de pronto la tecnología ya está al 200%. ¿Cómo hacemos para detener
esa invasión mental en los que vienen a reemplazarnos en el futuro. Porque va a ser una invasión mental, o sea, ya digamos que para el 2035, 40, literalmente ya no hay pensamiento. Ok, chévere. Tenemos casi la misma edad, tú y yo. Tengo un hermano menor que tiene un par de hijos. Yo tengo una hija. Y mi hermano menor vive constantemente preocupado por qué va a ser del empleo de sus hijos, ¿cierto? De que que la inteligencia artificial les va a robar el trabajo, digamos como que son preocupaciones afines. Para una charla que Alejo me invitó a dar en este mismo lugar, a otra escala, yo trato primero de demostrar como ustedes saben lo que son los tokens, ¿cierto? Más o menos, digamos, cuando uno usa una AI o algunas AI hacen un cobro directo de tokens, le dicen a usted, algunas cobran por mensualidad y nunca le mencionan a usted que tiene un límite de tokens. Otras le dicen a usted directamente, usted tiene tantos tokens. Entonces, token es una palabra en inglés que se podría traducir como monetización, digamos, es como lo que se hace últimamente. Aunque la historia de la palabra es más interesante, pero es extensa, digamos, no vale la pena ahorita en este momento. Y resulta que hay diferentes maneras en que un sistema de inteligencia artificial cobra por lo que hace. Una de esas maneras, y la historia también es bastante interesante en cómo se utilizaron otras maneras, pero terminó esta siendo una de las maneras más clave, no solo para inteligencia artificial, sino para criptografía, criptomonedas y todo eso, es el concepto de prueba de trabajo. Y no sé si ustedes están relacionados con esa idea. ¿Alguien podría explicar lo que es una prueba de trabajo? No. Ok. Eh, es bien chévere porque es una historia que tiene que ver también con la materialidad de lo que nosotros llamamos salario y todo eso. Ese cuento es más famoso que lo que nosotros llamamos salario viene de la sal, ¿no? Y la sal en un momento era escasa. eh, Esto de la escasez, y hay una escasez natural y hay una escasez artificial. Uno podría decir eso, una prueba de trabajo es un proceso computacionalmente muy caro, ¿cierto? Que así no haga nada, y en el caso de criptografía y tokenización, se trata de computadores a los que les ponen a hacer tareas, no necesariamente con un resultado aprovechable, pero el resultado claro es que costó trabajo hacerlas. Y si hay un costo en ese trabajo, ya hay una medida de la inversión que se hizo en, por ejemplo, codificar un archivo. Esa medida comienza a recibir el nombre de token. ¿Sí? Costó tantas horas de computación o tantos ciclos de computación. Pero es bien interesante en términos filosóficos, como decía Alejandro en algún momento, es bien interesante lo que está produciendo, el computador está haciendo trabajo, pero no importa qué es lo que haga. Lo más importante es que un subproducto de su trabajo es la prueba de que hizo un trabajo. Y si entre ustedes hay gente que se ha preocupado por cualquiera de las dos versiones de Marx, la capitalista o la comunista, pues se van a dar cuenta que eso es bien, bien importante. Y que no es una historia reciente, o sea, eso no es nuevo. Eso no es que empezó a pasar ahorita por la inteligencia artificial, la manera en que, por ejemplo, las personas son, no quiero utilizar los términos técnicos filosóficos, pero la manera en que las personas son
separadas de los procesos de producción, ¿sí? En la manera en que puede que para ustedes sientan que ustedes están cercanos a lo que hacen, ¿cierto? Pero si los mirara una persona que tiene la misma edad de ustedes, solo que 100 años antes, sentiría pena de la separación que ustedes tienen con respecto a la producción de cosas, ¿sí? Como pensaría que ustedes son robots desalmados. Porque ese proceso de desvinculación entre lo que se hace y lo que se hizo, entre lo que uno hace y el producto de lo que uno hizo, ese proceso de desvinculación lleva 2 siglos, por lo menos. Hay gente que teoriza que es mucho más y que viene desde el feudalismo, que no nació con el capitalismo. Entonces, desde cierto punto de vista, no ha cambiado nada. Si el día de mañana nuestros hijos, si es que tienen hijos, o nuestros hijos no tienen trabajo, es lo mismo que la gente ha temido durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y entre tanto están pasando otras cosas, entre tanto está pasando cosas como que me parecen un poco menos escandalosas, un poco más sencillas, que es, por ejemplo, esto de la autoría, de lo que como tú describiste la inteligencia artificial, algo que tiene el conocimiento humano, es la misma descripción que en algún momento le pusieron a las enciclopedias, ¿cierto? Que si tú le preguntas hoy a mi hija qué es una enciclopedia, no tiene la menor idea de que existió tal tipo de objeto. Y yo recuerdo cuando era niño que ver una enciclopedia, que eran libros de un solo color, con la misma decoración alineada, con letras de la A hasta la Z, era sentir que ahí estaba el conocimiento humano. Creo que tenemos la misma ilusión hoy con la inteligencia artificial. No, el conocimiento humano no, yo no creo que tenga ni una centésima de lo que esa palabra podría describir, ¿sí? Mi esposa es dibujante y ella, por ejemplo, digamos a mi hija, nosotros no, ni tiene celular, ni yo le he enseñado a programar, ni me interesa enseñarle a programar, no, tratamos de que mi hija haga tantas manualidades como sea posible. Hace poco entró al mundo de los videojuegos, no teníamos manera de desvincularla del mundo de los videojuegos porque sería aislarla socialmente y está utilizando Minecraft para hacer los bocetos, entre comillas, arquitectónicos de maquetas y casas de muñeca que hace con cartón y palitos. Yo pienso que hay mucho terrorismo como en todo y que los detalles sobre lo que en realidad está cambiando con la inteligencia artificial son más interesantes, o sea, pueden ser igual de terribles y como si el apocalipsis no estuviera ocurriendo desde siempre, pues, sí, como, wow, se va a acabar el mundo. Siempre se está acabando el mundo. Pero, pero digamos, eso por ejemplo, de la autoría, de que una máquina pueda hacer obras idénticas a las que hace un artista, supuestamente, ¿cierto? Más o menos una mitología, podrá ser más o menos cierto. Pero lo chévere es que, bueno, entonces, igual que pasó con la fotografía, porque decían lo mismo de la fotografía, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Si un dibujo surrealista, una escena surrealista, una película, un video completo del tipo que más vende, que es lo que llaman surrealista, puede ser hecha por una máquina, por una AI. Entonces, ¿qué redefiniría ahora ese vieja obsesión del arte con los sueños, ¿sí? Y, y no creo que el mundo esté ya hecho, pues. No. Ese es uno de las aristas, pues. No, esa sería como, no sé, ¿qué opinan? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Acá hay dos preguntas. Bueno, bueno. Desde el área, o sea, teniendo la versión de los dos extremos, entre comillas, porque aún en Colombia y en Latinoamérica se ven como dos extremos, la ingeniería y el diseño. ¿Cómo has convivido y has generado la comunicación dentro de esas dos áreas? Porque en este momento, por el proyecto que llevas o estás desarrollando, se utiliza demasiado la ingeniería.
pero ¿cómo se hace para que esa parte como creativa se pueda comunicar hacia los ingenieros que de cierta manera se tiene el concepto de que ven todo muy cuadrado, o sea, como muy simple, solamente una máquina? Ujú, ujú. Es un concepto que Chévere, no- chévere, chévere. Mira que la razón por la que vuelvo en este momento de mi vida a ser ingeniero es gracias a esa brecha. Y, y voy a ser, digamos, un poco más descriptivo con respecto a lo que hago ahorita como trabajador asalariado. Em, yo trabajo para una empresa grande en Estados Unidos, se llama Daisy. Voy a mostrarles la página. Es una empresa de automatización. Lo que hace es como hacemos tecnología para ricos, para mansiones de lujo. Y esta empresa tiene sucursales de Nueva York hasta Los Ángeles, costa a costa. Los dueños de empresas como Google y Microsoft y otras muchas empresas son clientes nuestros. Y tenemos un departamento de ingeniería, ¿cierto? Yo soy el ingeniero principal para toda la empresa y mi trabajo ya no es escribir código, ya no es crear blueprints, ¿cómo se dice eso en español? Como crear documentos de especificación o documentos de diseño, sí, también en términos de ingeniería. Todo eso lo hace la inteligencia artificial. ¿Sí? Si yo necesito crear la documentación para cómo debe ser un proceso, se lo dejo que lo haga la inteligencia artificial que paga la empresa. Pero lo que no puede hacer la inteligencia artificial es entender la brecha entre los procesos humanos y las herramientas tecnológicas, entre lo que hacen los programadores y lo que hacen los usuarios usando los programas que los programadores crean. Ahí es donde entro yo, pues, y más gente. Desde mi punto de vista, voy a hablar solo, hay muchas aproximaciones posibles a esto, pero voy a hablar de la que yo he afortunadamente vivido, pues, durante un buen tiempo. Tiene que ver con el teatro y algo que me mostró un profesor que creo que todavía está en Colombia por ahí, que se llama Xavi, no sé, Alejandro, pero los libros de una escritora, programadora, diseñadora, actriz y artista que se llama Brenda Laurel. Esta es Brenda Laurel y este es su texto y estoy segurísimo que existe una copia en español. Pero en lo que hace Brenda Laurel estuvo metida como programadora en la época en que Apple pirateó la interfaz gráfica de Amiga. Y entonces estaban pensando, bueno, ¿cómo es que hacemos que un humano se comunique con una máquina de una manera que no sea texto, ¿cierto? De una manera que no sea como la inteligencia artificial ahora, como los prompts. Y llegaron a la conclusión, porque se la robaron de Amiga, que era una empresa de videojuegos y edición de video, que tocaba usar iconos, que tocaba usar metáforas como el escritorio y todo eso. Todo es teatro. Hay un director de teatro que estuvo en Colombia en un festival de teatro hace unos 5 o 10 años, dio una charla que a mí me impresionó mucho en donde decía, alguien le hacía una pregunta al público, le decía como, ¿qué deben hacer los actores cuando entran a escena, ¿no? Como cuál es la actitud, cuál es la preparación. Y este director que se llama Bob Wilson decía, no sé de qué me estás hablando. No hay ni entrada ni salida de escena. En este momento, tú hablándome desde allá y yo aquí contestando, estamos en una escena teatral. Y si eso es así, digamos, como que uno puede, lo que hace Brenda Laurel en este texto es comparar los principios básicos del drama teatral en Aristóteles con la comunicación entre computadores y humanos. Y
Y desde ahí entonces uno puede pensar bueno, también digamos está el teatro de la universidad, ¿no? De la academia, que es un escenario teatral, que las divisiones estas que hay entre carreras son un poco artificiales. Puede que en algún momento haya sido una buena escena, pero así como las escenas, cuando uno ve una película y dice, esta escena es la misma escena de tal película, la clásica escena de los televisores en la vitrina. Es un cliché. Tal vez la escena de la separación entre las carreras ya es un poco aburrida, ¿no? O no sé qué ustedes opinen. Es una escena que por lo menos a mí no me gustó y nunca me la comí. Yo no creo que el arte sea la maravilla, no creo que la ingeniería sea la maravilla. En realidad me parece que todas las carreras limitan bastante lo que es humanamente posible, lo que puede uno con un cuerpo humano. Entonces, no sé si te respondo ahí. Sí, no, ya, o sea, sí me queda claro, sin embargo, me queda la duda de cómo generas esa comunicación como a la hora de trabajar en equipo, a la hora de tener un equipo multidisciplinar o interdisciplinar y cómo se Sí, genera esa comunicación teniendo como esas dos brechas, esas dos comunicaciones como del arte, de lo visual y pues sí. del algo un poco más estricto como la ingeniería. Ok, voy a ser entonces mucho más práctico. Creo que en Colombia y aquí también, digamos, yo veo la imagen de ustedes sentados y no te veo a ti hablando, pero sé aquí en Estados Unidos pasa lo mismo. El departamento de desarrollo de mi empresa son puros hombres. Mis jefes son hombres. La dueña de la empresa es una mujer. Son ambientes que tienen una dinámica súper clásica, ¿no? Como, digamos, el comportamiento masculino es de esas vainas teatralizadas hasta el extremo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago primero que nada? Algo que casi nadie hace en estos ambientes masculinos, que es escuchar. ¿Sí? Todo el mundo quiere dar su opinión. La industria para la que yo trabajo está llena de opiniones. Entonces yo escucho y documento. Escucho y documento. Dejo parte de la documentación a las herramientas de inteligencia artificial que, por ejemplo, tiene esta plataforma por la que estamos hablando. Esta plataforma nos va a entregar un resumen de lo que conversamos al final para llevarnos a las casas y trato de darme cuenta qué es lo que no puso atención la inteligencia artificial. Y generalmente es mucho. Espero en esta dinámica por la que tú me estás preguntando, en esa reunión se sacan unas conclusiones, se trata de pasar a la acción lo más rápido posible. Yo soy el que suele poner un mensaje en el chat de la reunión 3, 4 días después diciendo, me parece que hay problemas con esto y esto. ¿Sí? Lo que generalmente genera irritación en el equipo, pero trato de llegar a esa comunicación con información visual. Entonces, voy a mostrar, por ejemplo, de las cosas que yo hago en la empresa. Entonces, yo trato de hacer estos mapas. Estos mapas vienen de una técnica de ingeniería que se llama BPMN, Business Process Modeling Notation, notación de modelado de procesos de negocios. Yo cogí esa técnica y dije, ok, esta vaina está hecha para ingenieros. ¿Sí? Cogí esa técnica, ese sistema notacional y creé una versión light, una versión más bonita, menos compleja y con más colorcitos. Entonces, digamos esto es un ejemplo, pero digamos, aquí cojo, esto es lo que hace el técnico en la casa, esto es lo que hace el coordinador, esto es lo que hace el manager del almacén, esto es lo que hace el técnico de servicio, esto es lo que hace tal componente de Microsoft Dynamics, esto es lo que hace tal componente del otro, esto es lo que hacen los componentes que han desarrollado los ingenieros, esta es otra plataforma de Oracle. Y mapeo, o sea, mapeo mi opinión, maduro mi opinión. Entonces, convierto mi opinión en pruebas y en propuestas y en alarmas. Entonces, les digo acá, ok,
resulta que esta parte de acá, ustedes han estado hablando de cómo hacer esto, pero no están teniendo en cuenta que aquí hay un problema, que hay una banderita roja, ¿cierto? Entonces, cuando doy mi opinión, hay irritación. Cuando muestro el mapa, hay aburrimiento. Cuando alguien conecta las dos cosas, dice, oigan, creo que Esteban tiene razón. Y entonces ahí hago otra cosa, que es poner, no podría mostrárselos ahorita, pero todas estas cosas, las píldoras azules que tengo aquí abajo, son comunicaciones de la máquina, son pruebas o objetos de la máquina que están documentados en el dataverso, ¿sí? Que es como la memoria de la máquina. Entonces, yo puedo poner a decir cómo esto, que es un proceso humano, empata con un proceso mecánico contando una historia. Y lo que hago es, entonces ellos me dicen, ¿desde hace cuánto? No sé, este problema, ¿cómo lo identificó? Entonces yo les digo, este problema ocurre desde tal fecha hasta esta fecha. Y les digo, si yo corro los registros ya, entonces hago que aparezca una lucecita acá rojita que crea una animación. Entonces esto se vuelve una animación como las que ustedes hacen en Processing. Entonces la animación recorre el canal y aquí en este punto donde está el rojo, la pelota se cae. No, alguien no está haciendo esto. O esto no está definido en el sistema, la pelota se cae. Fin del show. Listo, hay que arreglar. ¿Esto responde mejor lo que tú me estabas preguntando? Y si quedan dudas, por favor, sigue empleando la pregunta. No, sí, queda claro, gracias. Sí. Desde el punto de la referencia de la compañera, digamos que todo como hacía el empalme, la unión entre la área creativa y el área de ingeniería para unirlas y poder crear desde cero un proyecto. Usted me saca como la inspiración para poder crear eso desde cero y poder guiarlo hacia la finalización del proyecto. Tuve problemas oyendo. ¿Me pueden Alejandro, ¿puedes recontarme cuál es la pregunta? Bueno. Sí. Los que quieran hacer la pregunta se pueden hacer. Perdón, ¿cómo Sí. usted hace para empalmar, unir, fusionar una idea de creatividad, ya sea del arte o lo que esté haciendo o haga, para poderla empalmar con la ingeniería y poderla crear desde cero y poderla, pues, sacarla a flote, como quien dice? Súper. ¿Cómo hace para unir Sí. los dos ambientes? Es prácticamente parecida a la de mi compañera, pero pues más enfocada como cómo encontrar ese punto de creatividad y de poder crear. Es muy buena pregunta y me ha tomado años. Y puedo decir, desde hace desde hace como unos 6 años, yo he logrado entrar como en una especie de flow, ¿sí? Como en un flow con las dos cosas. Antes no había podido hacer eso. Y voy a dar una respuesta que trato de que sea lo más práctica posible, para que no sea como un misterio o algo así, pero que en principio suena demasiado metafísica. Y tiene que ver con la unión entre el inconsciente y el consciente, ¿sí? O con los cuentos que ustedes quieran echarse o a los que sean adeptos con respecto a eso de la separación de los dos hemisferios cerebrales, los procesos lógicos por un lado, los procesos lingüísticos cercanos al sueño por el otro, digamos los procesos de falla lingüística. Pero independientemente de cuál sea la mitología que ustedes tengan, porque son mitologías, ¿sí? En todas estas mitologías en donde se plantea un mundo dominante y un mundo subterráneo, hay cantidad de narraciones en esas narraciones mitológicas hay cantidad de historias que cuentan que a pesar de que los dos mundos sean totalmente separados y su separación sea inviolable, hay maneras de pasar de un lado al otro. Entonces, la vida se vuelve a descubrir esas técnicas, me parece a mí. Tiene que ver con lo que estábamos hablando al comienzo en relación a la AI y a la academia.
de verdad a uno le clavan el cuento desde el colegio de que hay gente creativa y gente cuadriculada, ¿sí? Como quiera uno llamarle. Gente lógica y gente creativa, gente loca y gente cuerda o lo que sea. Y me parece que es una capadera de potencial humano la berraca, ¿sí? Nos comemos muy rápido ese cuento de que nuestras capacidades son para un lado o para el otro, de que los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte o cualquier estupidez como esa. Y una vez uno se cree el cuento, uno hace que el cuerpo y la mente operen de esa manera. Liberarse de eso es extremadamente placentero para ambos lados, ya sea que uno se crea creativo y yo, digamos, no sé, hay tantas maneras, pero bueno, voy a hablar de las maneras que yo encontré, ¿sí? Pero hay muchas maneras para unir esos dos mundos. Y la persona que me preguntó, ¿siente que le estoy contestando? ¿Que estoy empezando a contestar? Sí, ¿O sí, siente sí, que le no, estoy echando un carretazo? sí, sí. Ok, entonces mire, les voy a contar una de las más impresionantes. Este señor que se llama Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, este man, autoconciencia por el movimiento. Este man, Moshe Feldenkrais, era judoteca, era un artista marcial, practicaba el judo y sufrió una lesión que le dijeron que iba a quedar en una silla de ruedas para toda la vida. El tipo también había estudiado física, era profesor de física en una universidad, pero se había dedicado al deporte. Y una cosa que empezó a hacer después de su diagnóstico fatal es que empezó a tirarse de la silla de ruedas al suelo y hacer unos mínimos ejercicios con un planteamiento básico, una hipótesis básica de ingeniero. Dijo, ok, mis músculos eficientes están jodidos. Ya me jodí por ese lado. Pero yo siento que tengo todavía el potencial para acceder a mi musculatura no eficiente. Entonces, yo soy un palillo, pero este sería mi músculo eficiente, el que hace este movimiento, y ustedes saben perfectamente cómo funciona la palanca y todo lo que está ahí en juego. Pero cerca al hueso, aquí cerca al hueso, donde yo ya no puedo ver a través de la piel, hay una musculatura que no hace nada, aparentemente, en términos de eficiencia. En términos de eficiencia motriz, una musculatura por la que nadie en Occidente se había preocupado durante mucho tiempo, siglos y siglos. El tipo se tira al suelo y dice, voy a ejercitar esa musculatura porque es lo que me queda. Y empieza a desarrollar una metodología que no solo le permite volver a caminar, no solo lo cura, sino que empieza a tener impacto en su comportamiento, en el comportamiento de él, en la claridad que tiene sobre la intelección, empieza a pensar de maneras diferentes, a soñar de maneras diferentes. Este libro debe tener como unos 60 años, algo así. Voy a saltarme toda la historia hasta el momento actual. Eh, a partir de lo que pasó con ese libro, hubo eh, gente especializada en neurología, en teatro, en artes, que empezaron a darse cuenta, es algo que ahora es muy popular en redes sociales, y no precisamente por el lado de Feldenkrais, sino por otras cosas, que le llaman técnicas somáticas. Resulta que la musculatura profunda, la que no es eficiente en términos de motricidad, tiene una cantidad de relaciones con los sentimientos, la percepción, el sistema inmunológico. Y algo que a mí me pasó cuando me metí en clases de esta vaina, que en Bogotá es súper fácil conseguirlas, aquí valen un billete, pero un billetazo, o sea, vale la hora de una técnica Feldenkrais, aquí vale $400, una vaina así. En Bogotá se consiguen esto en
en el centro por 40.000 pesos la hora. Eh, una cosa que me pasó a mí en una sesión, nos ponían en el suelo, estaban acostados, a bajar y subir el brazo, primero a bajar y subir el hombro, luego a bajar y subir el brazo, y a girarnos la cabeza al tiempo. Entonces, si el brazo subía, alejábamos la cabeza. Y si el brazo bajaba, movíamos la cabeza para el lado del brazo. Eso. Estando en esas, en un momento yo empecé a llorar. Cuando movía el brazo así y la cabeza así, lloraba. Pero lloraba es literal. O sea, yo no estaba llorando, yo no sentía tristeza ni nada. Simplemente me rodaban lágrimas por los ojos. Y cuando volví allá, me daba risa, como si, sí, como risa, sin nada mental pasando dentro de lo que yo estaba en mi cabeza. Y la profesora de Feldenkrais me dijo, quédese ahí un ratito, no siga con los ejercicios. Entonces parece que la memoria se guarda en la musculatura profunda. Y cuando uno hace ejercicios de Feldenkrais, recupera conexiones con la memoria infantil y eso le permite a uno pensar en dos niveles simultáneamente, el lógico y el creativo. Esa es la respuesta. Esa es una de las maneras, pero uno puede también estudiar mitología de la Sierra Nevada, mitología Kogi, y leer sobre la figura del murciélago, de cómo el murciélago podía atravesar el límite entre los mundos del Sol y de la Luna. Y entonces los cuentos tienen ejercicios corporales, o el yoga, o una cantidad de vaina, hay cantidad de maneras para eso, pero, o no sé, la programación neurolingüística, un camino que no he tratado, pero pues que todo trata de lo mismo. O leer a Carl Jung, o psicoanálisis, en fin. Pero el primer prototipo de esta maleta lo hice hace como 30 o 40 años. Y en esa época no había para cómo hacer lo que ahora puedo hacer. ¿Sí? Que es como incorporar la robótica y como incorporar... o sea, en esa época había robótica, claro. Pero en este momento puedo meterle un microcomputador y una batería que no es del tamaño de una batería de carro y correr las cosas. Y además puedo usar los sensores del Raspberry Pi para medir el desplazamiento, la aceleración, coordinar animaciones con eso, ¿no? Entonces ahora hay muchas cosas que yo quería hacer en esa época y que no pude hacer. Pero hice un prototipo. Hace 40 años cuando era estudiante de artes, para un taller que es de quinto semestre, creo, si no mal no me recuerdo, desarmé un televisor y que de hecho eso es el caparazón que le estoy haciendo ahora artificialmente, como un homenaje a ese prototipo inicial, porque me gustaba cómo se veía en términos escultóricos. Eh, Antes era un televisor con un tubo de rayos catódicos detrás, que no sé si algunos de ustedes alcanzaron a conocerlo. Bueno, el caso es que uno va dejando como rastros, como migas, ¿sí? Como que el cuento de Hansel y Gretel es una metáfora de todo, de la psiquis. Les traigo otras dos referencias. No sé si han visto la película Memento, pero hay muchas películas. En esta película en particular, la historia es que el tipo sufre de esta enfermedad que constantemente pierde la memoria. Entonces, él se tiene que estar haciendo tatuajes en el cuerpo con cosas clave que no puede olvidar, pero que al día siguiente va a olvidar. O hay este libro que está en versión novela y en versión cómic, que es sobre un detective que recibe una encomienda en donde al final de la historia, en realidad se tiene que investigar a sí mismo. Entonces, todos nosotros somos eso que ustedes están llamando rizoma, loop infinito, todos tenemos eso, pero estamos acostumbrados a fijar una sola narrativa, a tratar de ser una sola cosa. Yo soy, además del cuento ese que nos vendieron de la identidad, ¿no? Yo soy un ingeniero, yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy una chica elegante, yo soy
una diseñadora, yo soy un artista, yo soy esto y aquello. Si uno insiste en la identidad, es mi opinión personal, es mucho más jodido liberar ese rizoma que ya hay por dentro, que ya está ahí, que estuvo por lo menos en la infancia, ¿sí? En donde uno veía ciertas cosas que los otros no veían. Donde está la fuente de algo que no lo va a llamar lo creativo, que es como lo llaman los artistas, sino algo que solo está en la traducción en español de la palabra ingeniero, porque en inglés no es así. En inglés, engineer es sobre los engines, los motores, pero en español existe la posibilidad de asociar la ingeniería con el ingenio. El ingenio es conectar lo que otros no conectan, ¿sí? Si uno tiene, ya sea como artista, como diseñador, como ingeniero, como médico, como cualquier otra cosa, si uno tiene la oportunidad de aportar algo al mundo, es por encontrar eso que otros no están viendo. Y uno no va a poder ver tanto que falta por hacer en este mundo cuando uno cree que la inteligencia artificial se lo comió todo. No, hay tanto que falta por hacer que uno lo puede ver si libera al cuerpo de la carga de tener una identidad y una sola narrativa. Una narrativa que lo envuelve a uno desde que nació hasta ahora, que los papás se la cobran a uno, que los hijos se la cobran también porque papá, tú no puedes, ¿cómo así? ¿Porque eres así hoy y mañana estás loco? No. Entonces, eso me parece que es clave del proceso, en el proceso de desarrollo de cualquier cosa. En este prototipo, yo estoy pegando con babas, digamos, cosas que he trabajado en muchas otras ocasiones. Ya les digo, la primera viene de hace 30 años. Lo que está pasando en el video del registro, a ver si lo puedo cargar acá rápido. Es, mejor dicho, bueno, no quiero extenderme en detalles. Lo podemos hacer en otra estación si ustedes quieren, pero todo es un collage de pedazos de mí mismo. Y cuando yo digo a mí mismo es como mi familia y las experiencias que todos tenemos. No es un monumento a mi ego o algo así. Todos tenemos una cantidad de retazos. Hay, Esteban, si puedes compartir el video, sería muy interesante porque algunos no lo vieron y es cortico. ok. Porque ¿El están viendo el del registro? el del testeo, sí. Ok. Ok, sí, vale, listo. Entonces miremos ese video con un poco más de detalle. Entonces, lo voy a abrir directamente el computador en vez del WhatsApp, que tiene mejor calidad. Aunque bueno, por aquí no importa. Tururururum. Ok. Voy a hacer pausa en un momento específico. Esta imagen a mí me importa mucho y es bien confusa, pero es parte de la idea. Aquí lo que estamos viendo son el reflejo de las piernas de mi esposa. Está acá. ¿Ven mi mouse? ¿Ven el cursor cuando yo lo muevo? Gente. Sí, Perdón. sí estamos viendo bien. Listo. Entonces, estas son las piernas de mi esposa sosteniendo la maleta 1, digamos. Pero estas son las piernas de mi hija sosteniendo la maleta 2, que es la que está en realidad registrando. Y aquí yo aprovecho para hacer algo que yo trato de hacer todo el tiempo en mi vida diaria, que es sentir discontinuidades y crear falsas continuidades. Entonces, yo hago eso porque me alegra un montón, me genera un placer tremendo. O sea, errores de continuidad. En la vida tenemos errores de continuidad, en la percepción cotidiana. Cuando uno se pilla un error de continuidad es para cagarse de la risa. Entonces, a mí me gusta esto, y esto es algo que yo he hecho como en otras piezas antes, en la tesis de teatro que hice, pero que aquí está hecho de una manera económica, portable, fácil de llevar.
no tengo que montar un videoproyector, no tengo que tener un teatro ni nada, no. Entonces aquí voy a ir por la calle con este error de continuidad. Entonces, ahí se ve más o menos cómo se crea esa falsa continuidad. Y ahora voy a mostrar la maleta 2, que es la que tiene mi hija, que es muy sencilla. Entonces, esto es un celular, lo que está aquí abajo, creo que ahorita enfoca mejor. Este es un celular que mi papá le rompió la pantalla y no sirve. Y entonces yo le dije, por favor, mándemelo. Y porque a mí sí me sirve. Y entonces este celular me sirve para transmitir lo que la cámara está viendo, que básicamente está enfocando la mano de mi hija sosteniendo la maleta 2, que es lo que se ve aquí abajo en este monitor. Y ahora mi hija empieza a caminar y mi esposa, que está quieta en el reflejo, está caminando. Y eso puede ser algo que está transmitido en vivo, pero mezclado con programación, con registros, archivos, con videos archivados, o con animaciones o con textos. Y en el guión, Shailene carga la maleta 2 y Camila carga la maleta 1. ¿Sí? ¿Preguntas? Gracias. Eso. Está hecho en un programa que se llama Open Frameworks. Ya se los muestro. Si están aprendiendo Processing, cuando ya sepan usar Processing bien, pueden saltar a este programa fácilmente. De hecho, creo que hay una página de Open Frameworks que explica más o menos, pero lamento que el material esté en inglés. La diferencia entre los dos básica es que Open Framework usa C++, y para los que saben al respecto, Processing usa Java o Python por debajo, y C++ es mucho más rápido para procesos pesados como manipulación de video. Yo estoy en vías de crear una página para nosotros, mi familia y yo somos un colectivo que se llama Monstra, y estamos empezando a crear la página de lo que hacemos. Mi hija hace unas miniaturas, mi esposa hace unos dibujos, yo hago estas bobadas y hacemos música entre nosotros. Entonces vamos a tener que poner una página. Si ustedes tienen páginas y eso, me gustaría más ese plan de mostrarnos cómo vamos creciendo en lo que estamos haciendo con los que quieran, así seamos 3, 4, 5, lo que sea. Esteban, yo te agradezco un montón, siempre admirando tu trabajo. Creo que me dejan muchas preguntas. Sé que van a ser días tratando de digerir y de buscar esos referentes y empezar a ampliar desde ahí, desde esa misma curiosidad que nos confronta y que nos acerca también y que nos coloca ahí y nos dinamiza. Y que esto les permita también a ustedes como parte de este espacio, pues seguir creciendo, ¿no? Seguir interlocutando, y a la vez creo que lo más fascinante es darnos la oportunidad de dialogar con el otro, que es lo que estamos intentando hacer acá. Gracias a ustedes, gracias Alejo. Muchas gracias de verdad. Chéverísimo.